Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Pablo José Guzmán Salas con nosotros. Él es cirujano oftalmólogo y como pueden ver en la presentación, vamos a hablar de todo lo que tiene que saber sobre la cirugía de cataratas. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Doctor, ¿nos escucha? Ahí no sé por qué no ¿Me se escucha ahora sí? escucha. Ahora Ya, sí. ahora sí, se trabó un segundo. Ok. Bueno, ahora sí, ya, Sí, nos escucha. listo. Entonces, bueno, agradecerles a todos por el tiempo. Sí, 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 ya, listo. Agradecerles a todos por el tiempo para poder participar en este webinar. Esperamos que sea del agrado de todos y que podamos sacar muchas dudas. Eso es algo que mucho de cirugía de cataratas muchas veces tiene que ver con mitos, tiene que ver con cosas que no deberían estar ahí. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible para que tampoco se me duerman, porque ese no es el punto. Y después de almuerzo también a veces es rudo esto. Entonces, pues vamos a empezar. Primero, bueno, para presentarme, yo soy el doctor Pablo José Guzmán Salas, soy oftalmólogo. Hice mi carrera de medicina aquí en Costa Rica y luego hice en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hice mi especialidad en oftalmología y una alta especialidad, una subespecialidad en segmento anterior, cirugía catarata. Me encuentro aquí en Bíblica San José, estoy aquí todo el tiempo, entonces este tema es algo que me apasiona, es algo que me gusta mucho y es algo de lo que me gusta compartir y hablar bastante con mis pacientes. Entonces, pues vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible, como les decía. Lo primero que queremos saber, vamos a ver acá, lo primero que queremos saber en el ojo es para entender de qué vamos a hablar ahora. Lo principal es, no sé si se ve mi cursor y si me pueden ahí ayudar acá, en esta zona de aquí, yo tengo un lente que se llama el cristalino. El ojo es como una cámara. Viene la luz por acá, pasa en la córnea, la parte transparente del ojo, pasa por el medio de la pupila la luz, luego llega al cristalino. El cristalino lo enfoca en la retina, en la parte de atrás. Eso es como funciona el ojo. Ese cristalino, como lo dice su nombre, tiene que ser totalmente transparente. Y una catarata, por definición, es cuando ese cristalino se pone opaco. Ahora, el día de hoy vamos a hablar principalmente cataratas por la edad. Sin embargo, hay cataratas congénitas con las que nacen los niños, hay cataratas infantiles, hay cataratas traumáticas, hay cataratas secundarias a medicamentos, un montón de cosas, pero las más comunes son las cataratas por la edad. Lo primero que me gusta decirles, porque muchas veces dicen, no, a un familiar mío nunca le dio catarata o nunca le va a dar. A todo el mundo nos va a dar catarata porque es un proceso normal del envejecimiento del cuerpo. Sin embargo, lo que cambia es a qué edad me va a molestar o a qué edad me va a afectar un poco más la visión. Tengo pacientes de 45 años con unas cataratas espantosas, algunas veces relacionadas a diabetes, alguna otra enfermedad, y tengo señores de 98 años que tienen una catarata muy, muy pequeña y que no hay necesidad de hacer una cirugía en ese momento. Entonces, eso es muy variable a lo largo de la vida. No es algo como que no nos vaya a dar. A todos nos va a dar, pero cambia un poco la edad de presentación. Ahora, es una de las enfermedades o de las causas de ceguera más común a nivel mundial. Más de la mitad de los casos se habla de que 20 a 30 millones de personas padecen de cataratas y lo más importante en esto es que las cataratas son una causa de ceguera reversible. Si yo pierdo la visión por la catarata y el resto del ojo está completamente normal, con un pequeño procedimiento puedo retornar a poder ver, puedo regresar a mi visión. Entonces eso es algo que es muy importante. Ahora, ¿cómo veo si tengo una catarata? Esta imagen muchos la pueden encontrar familiar, de que tenemos que estar cerrando así los ojos para poder enfocar y todo. Entonces, vamos a hablar un poco de esta parte de síntomas y todo. Recordemos entonces lo que les decía antes, el cristalino, que es el lente natural del ojo y que se opone opaco. Ese es el resumen de una catarata en general. Algunos síntomas que podemos tener por acá, principalmente podemos llegar a ver, digamos, una visión normal de esta mano, por ejemplo. Luego podemos verla borrosa, puede ser borrosa de lejos, puede ser borrosa de cerca. Podemos llegar a verlo doble, podemos llegar a tener ciertos deslumbramientos con ciertas cosas o que veamos que hay un cambio del tono, del color en las cosas. Esos son algunos de los síntomas de las cataratas. Ahora, algo que es a veces importante y se puede llegar a confundir un poco. Si yo soy una persona que ocupa anteojos 24/7 y necesito para todo utilizar esos anteojos, claramente voy a llegar a un punto en que puedo tener una catarata, pero sin anteojos obviamente voy a ver feo. Con los anteojos normalmente veía bien, pero entonces llega un punto donde ya ni con los anteojos alcanzan a ver. Entonces
Esa parte es importante. Vamos a ver ahora este otro ejemplo. Por ejemplo, aquí pueden ver una visión normal. Veamos esta imagen, una visión normal. Una visión de alguien con catarata donde parece como que le falta luz principalmente. Y eso es de las principales cosas. ¿Por qué? Ese cristalino donde se va poniendo opaco, entra poca luz al ojo, entonces las imágenes ya no se ven tan bien. ¿Qué pasa si además de eso yo tenía un problema de graduación, tenía astigmatismo, por ejemplo? Voy a ver con una baja en la luz, pero también voy a ver medio borroso. ¿Qué pasa si ya corregimos esa catarata? Pues voy a volver a ver bien, bonito, porque hablamos que es una causa de ceguera reversible. Entonces, estos son los principales síntomas de las cataratas. Hay muchos síntomas en general, pero los principales, les decía, son estos. Algunas veces, por ejemplo, gente que anda manejando puede llegar a ver ciertas cosas que ya se los voy a enseñar acá. Por ejemplo, en la noche llegan, van manejando y empiezan a ver las luces así estrelladas o les molesta mucho la luz. También son síntomas de una catarata, aunque pueden ser síntomas de otras cosas, no son exclusivos de, pero es algo que podemos llegar a experimentar y que muchas veces es de las primeras cosas por las que vienen a consultar. Me dicen, doctor, necesito unos anteojos para que me ayude a quitar esos brillos de los carros porque no los tolero y cada vez los tolero menos. He tenido pacientes que los traen arrastrados aquí y dicen, es que no maneja bien, se le mete a los carros, no es alguien que sea seguro o segura a la hora de manejar y antes lo era, pues muchas veces esos cambios obedecen a un problema visual como una catarata. Ahora, aquí podemos ver, y esta foto es una foto que me gusta mucho, esto es una catarata, obviamente. Aquí tenemos un ojo con mucho aumento, con los aparatos que tenemos aquí en el consultorio, que se llama una lámpara de hendidura. Uno pone gotas para dilatar, revisa cómo está eso y ven que el cristalino debería ser transparente. Si lo ven ahí, se ve como que tuvieran nubes. Por eso a veces a las cataratas les dicen que tienen nubes o la gente siente como que tiene una nube atravesada frente al ojo, que es otro de los síntomas. Entonces, aquí lo que vemos es que esas proteínas del cristalino se van poniendo blancas poco a poco. Esto estamos hablando de que las cataratas progresan en meses o años. Hay ciertos tipos que pueden progresar más rápido, pero la mayoría de las por edad, meses o años. No es algo como que en 15 días ya no vio esa persona. Sin embargo, si la catarata está como aquí, que no ha llegado al centro, pues probablemente este paciente vaya a ver muy bien. Sin embargo, si tiene esto que se llama una espícula y esto está llegando al puro centro, ese paciente definitivamente va a ver feo y va a venir a consultar porque no puede enfocar. Muchas veces son pacientes que han ido a 3 ópticas diferentes, les han cambiado los anteojos un montón de veces y vienen y me dicen, es que me cambian los anteojos y no me quedan los anteojos bien. ¿Creen ustedes que vaya a mejorar en algo? Si estamos hablando, voy a usar acá este modelo, si estamos hablando que el problema es que el cristalino está opaco, la luz viene por acá, esto está opaco, no se enfoca bien atrás. Si yo pongo un anteojo aquí afuera, yo les puedo decir, en ese caso de una catarata, yo puedo poner un telescopio en la parte de afuera que no va a cambiar en absolutamente nada la visión, porque el problema es interno, no es un problema en la parte externa. Entonces, eso es uno de los principales mitos muchas veces que existen, que dicen, no, tiene una catarata, mándele anteojos para que mejore. Puede que mejore porque tienen también graduación y otras cosas, y por eso sí, pero no es algo exclusivo de que tengo catarata y me voy a poner anteojos y va a mejorar. La mayoría de los pacientes con una catarata, con un anteojo no les va a servir absolutamente de nada. Otra cosa, hablando de esto, ¿cómo diagnosticamos una catarata? No puede ver a alguien así a 3 metros y decirle, ay, usted tiene una catarata. Cataratas muy grandes que se llaman cataratas maduras, que les voy a enseñar una foto de una catarata madura. ¿Me escuchan? No sé si me escuchan ahora sí, porque por un momento me quedé sin conexión. Sí, sí, doctor, se escucha súper bien. Listo. Entonces, vamos a cambiar a esta. Vean, por ejemplo, esta diferencia. Esto se ve blanco. Blanco, blanco, blanco. Obviamente, este paciente a 3 metros le voy a decir, usted tiene algo ahí en el ojo porque está blanco. Y esta foto está aquí a propósito por otra cosa. Si alcanzan a ver, esta persona tiene un pellejo aquí. Esto que se ve horrible. Eso se llama un terigion. El terigion es como una membrana, un tejido que sale sobre la córnea, como un callo, le digo yo a los pacientes. Pero es diferente a la catarata. Las cataratas están dentro del ojo, los terigion están afuera del ojo. Y eso es otro mito que tenemos en esto. Muchas veces tengo pacientes que vienen y me dicen, es que lo iban a operar de terigion, ¿ok? Y uno lo revisa y lo que tenían era una catarata. Y al revés, lo iban a operar de catarata y lo que tenían es un terigion. Entonces, finalmente son cosas que tenemos que quitar, pero la catarata, recordemos que es el lente opaco. En este caso, claramente esta persona con esta catarata tan blanca no va a ser alguien que pueda ver muy bien. Es más, probablemente si acaso ve luz y un poquito de color. Entonces,
Para llegar a este nivel necesito mucho tiempo o alguna descompensación de una enfermedad como la diabetes que puede llegar a generar una cosa como estas, pero es algo que no va a ocurrir de la noche a la mañana. Voy a enseñarles otra cosa acá. Vean, por ejemplo, esta otra. Esta no se ve blanca como la anterior, pero el centro se ve muy amarillo, muy denso. Esta paciente va a ver relativamente bien, pero va a tener esos halos en las luces, las cosas estelares. Eso es algo que más que todo va a venir quejándose por ahí. Pone sus anteojos, no alcanza a mejorar y todo. Entonces, los síntomas son muy variados, como decíamos, pero finalmente son estas cosas en las que uno tiene que empezar a buscar, empezar a revisar y el diagnóstico, la única forma de diagnosticar una catarata es en el consultorio con el oftalmólogo. Me lo pueden sospechar en una óptica, me puede decir el amigo, el vecino, lo que quieran, pero la forma de diagnosticar la catarata es con el oftalmólogo en consulta con nuestros aparatos especiales que tenemos acá. ¿Por qué? Porque ya uno, digamos que no es solo decir ahí tiene una catarata y ya, hay diferentes clasificaciones, diferentes grados de las cataratas y de acuerdo a eso va a ser el tipo de cirugía, el tipo de tratamiento que vamos a utilizar. Entonces esa parte es bastante importante sobre cómo hacer este diagnóstico. No sé si por ahora tenemos alguna pregunta o algo así. Pueden ir haciendo sus preguntas, pueden escribir ahí y las vamos respondiendo a como las vayan poniendo. Sí, doctor, tenemos por aquí, vamos a ver. Dice, gracias por tratar ese tema tan interesante. Me operé de cataratas hace más de 10 años con lente intraocular y ahora se me está nublando un ojo. ¿Qué puede estar pasando? ¿Cuál sería la solución y cuánto tiempo duraría? Gracias. Muy buena pregunta. Esto, vamos a dejar la respuesta un segundo en stand-by porque ya voy a llegar a la parte de los lentes intraoculares y todo para poder explicarles bien. Pero eso es también otro de los mitos. Si me quitaron una catarata, ¿me puede volver a salir la catarata? La respuesta es no. El tejido no se regenera. Pueden pasar ciertas cosas que ya las vamos a ver y vamos a responder esta pregunta tan importante, pero no se regeneran el contenido del cristalino. O sea, no me van a volver a salir cataratas de nuevo. Vamos a cambiar un segundo acá. Ahora, hablando un poco de tratamiento, que es donde nos vamos a detener más en este caso. Gotas. ¿Puedo usar gotas para la catarata? Realmente es, ya como lo vimos, que las proteínas del cristalino están opacas. No hay una gota en este momento que pueda revertir eso. El tiempo, hay gente que me dice, ya tengo una catarata grande, voy a esperarme a ver si se me quita. Eso no se va a quitar, ya eso es algo que progresó y que hay que quitarlo de otras formas. Esperar a que madure, otra cosa. Antes, y me estoy refiriendo a hace bastantes años, se hablaba, y era algo que algunas veces médicos de antes hablaban un poco de que había que dejar madurar las cataratas. Eso es que se pongan blancas, ya les enseño cómo, blancas como esta. Esto es una catarata madura. ¿Por qué ya no esperamos a eso? Porque la técnica quirúrgica ha cambiado mucho. Antes se abría medio ojo, se sacaba la catarata completa, había que meter 12 puntos para que no se saliera el contenido del ojo y era más fácil operar cuando las cataratas estaban así de duras. La cirugía de catarata moderna, que se llama facoemulsificación, estamos usando incisiones o heriditas de 1.8 milímetros para entrar al ojo. Yo prefiero operar una catarata apenas empiece a molestar a esperarme a que ya esté alguien prácticamente ciego para meterme a operar. ¿Por qué? Porque se va a inflamar más, porque va a tener más riesgos en la cirugía, diferentes cosas que no tienen mucho sentido a cómo está la ciencia en este momento, esperar a que se pongan así blancas. ¿Cuál es el tratamiento ideal? Cirugía. Realmente la cirugía es el tratamiento por elección en estos casos. Y en cirugía hay muchas cosas que uno puede hablar, ya vamos a ir desarrollando un poquillo más el tema por ahí, pero lo primero que me gustaría decirles es que la cirugía de catarata es la cirugía que más se hace a nivel mundial todos los días. Prepandemia, los datos eran más o menos 80,000 cirugías de catarata diarias, lo que se hacía a nivel mundial. Ahorita probablemente haya cambiado un poco, pero es la cirugía que más se hace de cualquier tipo de cirugía a nivel mundial. Es una cirugía, ambulatoria, es una cirugía rápida, es una cirugía que en la mayoría de los casos no da molestia y ya vamos a hablar un poco al respecto. Aquí podemos ver otro tipo de catarata. Esta catarata es más de un paciente joven por diabetes descontrolada. Se fijan que esta no se ve tan blanca como la otra, se ve opaca, pero no se ve tan blanca. Estas sí son cataratas que avanzan muy rápido. Y lo más importante es, ok, se opera, pero que controle su azúcar porque si no vamos a tener problemas más graves dentro del ojo. Ahora, ¿qué consideraciones tengo que tener a la hora de plantear una cirugía de catarata o a la hora de plantear un tratamiento de catarata?
las actividades del paciente. ¿A qué me refiero con eso? Es muy diferente lo que voy a hacer si es alguien que se dedica a pasar todo el día manejando, viendo de lejos. Es muy diferente a si voy a hacer algo que es alguien que pasa todo el día en lectura o alguien que es un deportista todavía, ya digamos un adulto mayor que se dedica a jugar tenis, juega fútbol, le gusta salir a caminar, hace gimnasio, ese tipo de cosas. Va a ser muy diferente lo que planeé yo para ¿qué les digo? La rehabilitación visual, cómo va a quedar viendo ese paciente después de la cirugía, a alguien que llega y me dice, doctor, he utilizado anteojos toda mi vida, quiero seguir utilizando anteojos después de la cirugía y lo que quiero es nada más quitar esa opacidad que tengo. Las expectativas visuales también son muy importantes. ¿Por qué? Les decía que la catarata es más de la mitad de los casos de ceguera a nivel mundial, que es ceguera reversible. Sin embargo, si yo vengo acá con una catarata, pero además tengo un problema en el nervio óptico, por ejemplo, un glaucoma, y ya está muy avanzado, yo no puedo pretender que con solo la cirugía de catarata vea 20/20 como quinceañero. ¿Por qué? Porque ya tengo algún otro daño en el ojo. Entonces, esas expectativas visuales son muy importantes que los pacientes las entiendan y que las hablen con su médico para poder saber exactamente qué me espera o qué vamos a planear para la cirugía. La forma del ojo, ¿eso qué tiene que ver? ¿Todos los ojos son iguales? No, no todos los ojos son iguales. Por ejemplo, la gente que es muy miope, que son ojos muy grandes, son ojos más grandes de lo normal, son cirugías que uno tiene que contemplar ciertos factores como cirujano, uno prefiere operarlas cuando son más tempranas las cataratas para evitar diferentes riesgos y cosas. Y las otras cosas que consideramos aquí es la anestesia, que eso para mí es un punto indispensable. ¿Por qué? La mayoría de la cirugía de catarata en este país, les puedo decir tal vez un 95% de la cirugía, tanto a nivel público como a nivel privado, se hace con anestesia de gotas. Se acuesta el paciente en la camilla, se le pone gotas, se opera y se levanta y se va. A mí particularmente eso es algo que no me gusta. ¿Por qué? A mí no me gustaría que me lo hicieran despierto, aunque no duele, no molesta y todo. Yo todas mis cirugías de catarata las hago con un anestesiólogo dentro de quirófano. El anestesiólogo se encarga de vigilar al paciente, pasar un poquito de medicamento por la vena, que estén relajados, que estén tranquilos, que no tengan mayor molestia. También de vigilar los signos vitales. Aunque es una cirugía ambulatoria, es una cirugía con un riesgo cardiovascular bajo, siempre es importante tener a alguien que esté pendiente de eso. Y para mí, yo pienso que cada quien tiene que tener su tarea. El cirujano está concentrado en operar, no debería estar concentrado en operar y ver cómo está el corazón y cómo está esto y cómo está el otro. Entonces, en mi caso, yo lo hago con eso, pero eso es otra consideración importante. Por ejemplo, les decía que hay cataratas congénitas. Por ejemplo, yo opero niños recién nacidos, a veces prematuros, de cataratas congénitas, y obviamente tenemos que hacerlos con anestesia general porque ese niño no va a cooperar para poder operar su ojo, porque se opera en el momento que uno detecta el problema, aunque tengan un día de nacido. Entonces, esa parte también es importante para mí poder considerarle y que los pacientes, que lo hablemos en el momento de la cirugía. Ahora, otras cosas. ¿Qué necesita uno para una cirugía de catarata? Necesita varias cosas. Estudios preoperatorios. Lo primero es, viene el paciente, lo vemos en el consultorio, ok, usted tiene catarata, tiene esto o esto en el ojo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, revisamos y decimos, bueno, es un ojo que está perfecto, pero nada más tiene la catarata. Tenemos que pedir ciertos estudios preoperatorios. Varios de estos estudios se enfocan en ver la forma del ojo, qué tan largo es, cómo están las estructuras internas. ¿Y eso por qué? Porque yo voy a sacar el lente natural del ojo y voy a aprovechar para poner un lente artificial dentro del ojo, que ya lo vamos a enseñar y vamos a hablar un poco de eso. Esto porque es muy importante, porque si yo tomo las medidas adecuadas, yo puedo ofrecerle a ese paciente después de la cirugía que pueda quedar después del procedimiento sin necesidad de utilizar anteojos para ver de lejos e intermedio y que nada más tenga que usar anteojos para lectura o en el caso de los lentes más avanzados, que los deje uno totalmente sin anteojos, independientes de lejos, intermedio y de cerca después de la cirugía, que es algo que ha cambiado mucho este tipo de procedimientos porque me permiten eso. A veces, por ejemplo, operamos pacientes muy jóvenes de cirugía de catarata, apenas aparece, pero más que todo para que puedan tener independencia de anteojos. Entonces, los estudios preoperatorios van más para poder saber el número específico. Para mí es de las partes más importantes. ¿Qué tipo de lente? La graduación como tal del lente, porque eso tiene que ser totalmente personalizado. Para mí,
el éxito de una cirugía de catarata es entender cuáles son los requerimientos del paciente y encontrar el lente ideal para esa persona. Entonces, eso lo vemos con los estudios preoperatorios. También a veces uno les pide exámenes de sangre, hemograma, glicemia, pruebas de función renal, porque la anestesia tiene una salida, por decir así, por los riñones, entonces eso hay que revisarlo. Pacientes ya un poco más comprometidos cardiovascularmente, por ejemplo, alguien que ha tenido un trasplante de corazón o alguien que tiene alguna cosa ya un poco más severa, uno lo que hace es hablar con un especialista en medicina interna, un cardiólogo que nos haga una valoración y sobre eso entonces ya nos ponemos de acuerdo para la cirugía, pero eso es otro de los estudios preoperatorios que hacemos. El cálculo del lente, les decía, es de las cosas más importantes y lo otro que hay que considerar es el tipo de técnica. En este momento, la técnica más moderna de cirugía de catarata se llama facoemulsificación, que suena a trabalenguas, pero la facoemulsificación es lo que ha venido a revolucionar todo esto. ¿Por qué? Porque antes se usaban heridas muy grandes, se abría todo el ojo, era paciente, vaya, quédese un mes a la casa sin moverse. Eso ha cambiado muchísimo con la cirugía moderna de catarata. Ya vamos a hablar un poco de eso. Por ejemplo, vean, este es uno de los estudios que hacemos. Aquí son un montón de números y cosas, pero siempre para mí es muy importante que los pacientes sepan que existen estas tecnologías. Estas tecnologías se toman un montón de mediciones de los ojos y esas mediciones las utilizamos con diversas fórmulas. Es algo para lo que uno tiene que estar muy actualizado, que uno tiene que tener los últimos equipos para poder tener los mejores resultados. Es así de sencillo. Entonces, este estudio, por ejemplo, que se llama un Pentacama XL, lo que hace es tomar ciertas medidas de la córnea, la parte transparente de adelante, qué tan largo es el ojo. Aquí podemos ver el tamaño del cristalino en ese paciente que va de acá a acá. Y con esto nos va a ayudar, ya les voy a enseñar aquí otro, por ejemplo. Ven este montón de números. Este montón de números es toda esa información que recopiló el aparato y diversos datos que yo pongo como cirujano experimentado en este tipo de cataratas y eso me va a decir, ok, el lente que ocupa este paciente es este, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, esto es lo que me permite personalizar totalmente este tipo de cirugía que para mí es lo más importante. Entonces, todos estos estudios, ahorita nosotros antes de una cirugía de catarata, en cuanto a estudios, más o menos hacemos, los pasamos como por 4 equipos diferentes, más que todo 2 por seguridad, uno que se llama una microscopía especular, que es para ver la córnea, la parte transparente del ojo, esta de acá, uno hace la herida en la córnea, entonces eso me mide cómo está el número de células de esa córnea. El otro es la longitud axial, la biometría, que es ese que les decía, la topografía, el mapa de la córnea, y lo otro que hacemos es una cosa que se llama un aberrómetro. El aberrómetro, o así se llama el aparato, es para medir ciertas deformaciones o ciertas irregularidades en la córnea. Y hay casos específicos donde hacemos también un OCT para ver a profundidad cómo está la parte de atrás, el nervio. Entonces, son varios estudios que se hacen para tratar de ser lo más específico posible a la hora de seleccionar el lente y mientras uno sea más exigente en esto, va a tener mejores resultados. También va de la mano con la calidad de los equipos que tengamos, que tienen que ser equipos de última generación. Estas son cosas que uno tiene que estar con capacitaciones constantes como cirujano, aprendiendo de los nuevos lentes, aprendiendo de las nuevas fórmulas, aprendiendo de diferentes técnicas, porque necesitamos ofrecer a los pacientes lo mejor que tengamos disponible. Ahora, en cuanto a técnicas, hablábamos de técnicas, hay varios tipos de técnicas. Las más viejas se llaman extracapsular o intracapsular. La más nueva se llama facoemulsificación. Y ahí les dejo ese último de láser. ¿Por qué pongo el láser y por qué es algo que uno lo deja como un asterisco? Muchas veces se piensa que la cirugía oftalmológica, toda la cirugía oftalmológica es láser 100%. Sin embargo, en la cirugía de catarata, ¿el láser existe para cirugía de catarata? Sí, pero no hace lo que la mayoría de gente piensa. Mucha gente piensa que el láser llega, se acuestan, el láser hace algo ahí mágico, místico y ya está operado. Sin embargo, el láser es calor. Si yo llego y meto láser dentro del ojo para nada más deshacerme de un tejido, lo que voy a hacer es cocinar ese tejido. Entonces, no funciona tan así. Ahorita vamos a ver las partes de la cirugía, pero el láser me sirve para ayuda para hacer ciertos pasos. Pero finalmente lo que va a sacar el contenido de este cristalino es una sonda con ultrasonido, que ya se los voy a enseñar. Entonces, en una cirugía, la cirugía siempre se hace en quirófano, es algo que siempre, en eso hay que ser muy exigentes, tiene que ser en un quirófano con los mejores equipos, con las mejores medidas de bioseguridad, esto es indispensable.
Tristemente, muchas veces uno ve que con algo que se utiliza para operar un ojo, operan 15 ojos más. Todas estas cosas son desechables, inclusive cuando operamos pacientes de los dos ojos el mismo día, que lo hacemos después de la pandemia, es algo que hemos hecho un poco más. Yo siempre les digo, se pueden operar los dos ojos el mismo día, sí, con ciertas consideraciones y cuidados, pero nunca al mismo tiempo. Si uno va a operar los dos ojos el mismo día, pasa el paciente a quirófano, el anestesiólogo ya lo trata, pone los medicamentos, todo, se opera el primer ojo, termina la cirugía, sale, se cambia, se quita absolutamente todo, vuelve a entrar y se opera el otro ojo. Entonces, esa parte para mí es no negociable, tiene que ser de esa forma para poder mantener toda la esterilidad. La cirugía es un procedimiento, la facomulsificación es un procedimiento que dura más o menos unos 20 minutos por ojo, es algo muy, muy rápido en general, entonces eso nos ayuda mucho. Aquí estamos en medio de una cirugía y estábamos haciendo una cirugía, vamos a enseñarles varias cosas. ¿Cuál es el objetivo principal de la cirugía? A grandes rasgos de cualquier técnica, el objetivo es quitar la catarata de acá, limpiar la bolsita natural del cristalino y meter un lente. Si ven aquí, hay un lente, un círculo con unos palitos. Ese lente artificial es el que va a venir a suplir el cristalino que era nuestro lente natural. ¿Y qué es lo más importante? Que esto se haga de una forma segura, efectiva y sin tocar esta zona de aquí atrás que se llama la cápsula posterior, que eso tiene más o menos 4 micras de grosor, es sumamente delgadito y tiene que permanecer intacta durante la cirugía. Esto finalmente es un resumen de la técnica. ¿Qué es lo que hace uno? Mete la sonda con ultrasonido, el ultrasonido poco a poco va comiéndose la catarata, limpia uno esta bolsita, mete el lente intraocular y el lente queda dentro de la bolsa y ya podemos ver. Después de la cirugía, cuando veo, salgo viendo, salgo tapado así como una momia. No, realmente en mi caso lo que ponemos son protectores sobre el ojo, protectores transparentes para que puedan ver a través de ellos. Entonces esa parte es importante porque muchas veces piensan en cuanto a los mitos que los van a sacar tapados y eso es algo que uno a veces piensa que no es una buena idea en general. Vamos a ver ahora un video de una cirugía real. Esto es una facoemulsificación. Aquí lo vamos a ir viendo. Me avisan si acaso no corre o algo así. Lo que empieza uno es con una herida muy pequeña. Si se fijan, la herida la estamos haciendo en la córnea, en la parte transparente, que es una parte que no tiene vasos sanguíneos. Entonces es una cirugía que no tiene por qué tener un sangrado abundante o algo así. Dentro del ojo, ven esos puntos que se ve como un dálmata ahí adentro. Eso es la catarata. Ahí quitamos esa membranita que se llama la cápsula anterior del cristalino, que la cápsula anterior, aquí pueden ver, es esta parte de arriba, esto que está sobre el cristalino. Ya una vez que abrimos eso, metemos esta sonda con ultrasonido y poco a poco empezamos a comernos la catarata. Algo importante es el ojo nunca se saca de su localización, porque me ha tocado pacientes que le dicen a otro, no, mira, a mí me sacaron el ojo y lo operaron afuera de mi cuerpo. No es cierto, vean el ojo donde está. Este procedimiento, si lo hiciéramos con anestesia local nada más, no debería doler. A veces sienten cierta molestia, cierta presión, pero no debería haber un dolor así fuerte ni nada. Ahí quitábamos la catarata, luego quitamos esto que es la corteza, que es como una parte que envuelve a la catarata, limpiamos la bolsita y aquí vamos a aprovechar, este es el tipo de lente que ponemos en ese momento, con la graduación, el poder, y ese lente lo vamos a poner dentro del ojo. Ese lente entra como un taco, como así, como doblado, y adentro del ojo ya se hace grande. Ahí vemos cómo lo metemos y ya poco a poco se va desdoblando el solito y lo vamos a poner. Este tipo de lente se llama un lente monofocal, que ahorita vamos a hablar un poco de lentes. El lente monofocal me ayuda después de la cirugía para que yo pueda ver de lejos e intermedio sin necesidad de utilizar anteojos. Ya de cerca para lectura usamos algún anteojo, digamos, con una graduación baja para eso. Entonces, es algo que me va a dar cierta independencia también de los anteojos. Aquí lo que hacemos es cerrar las heridas y ya. Vamos a enseñarles otro tipo. Entonces, recordemos, este lente se llama monofocal. Les voy a enseñar otra cirugía, que es lo mismo, digamos, esta que les voy a enseñar ya se hizo toda la parte donde se sacó la catarata del ojo, pero este es otro tipo de lente que se llama el lente multifocal. El lente multifocal es un lente que me va a servir después del procedimiento para que yo pueda ver de lejos, intermedio y de cerca sin necesidad de utilizar anteojos. Entonces, es de los lentes de mayor tecnología. Ahí podemos ver que tiene esos anillos. Esos anillos es el sistema en el que se basa el tipo de lente para poder enfocar a esas tres distancias, lejos, intermedio y de cerca.
esto no es algo que, la técnica es idéntica a la otra, es idéntica, nada más coloqué. Después de la cirugía, ¿qué pasa? Después de la cirugía, salimos de sala de operaciones, el paciente va, se cambia, toma algún jugo, algunas galletas y luego se va inmediatamente para su casa. Uno lo que les dice es que en el momento que lleguen a la casa se coloquen las gotas que se les envía de una vez desde el día uno y van a salir viendo, no van a ver preciosos saliendo de quirófano, la idea es que al día siguiente ya estén viendo lo más cercano a 20/20 posible. Ahí vemos cómo terminábamos de cerrar ese ojo. Muy bien. Ahora, hablando un poco en cuanto a lentes. Aquí podemos ver en ese dibujo ahí, pueden ver un dedo y pueden ver el tamaño de los lentes. Hay muchos tipos de lentes, esto ha cambiado mucho con el tiempo. Hay muchas casas comerciales. Realmente hay muchos tipos de lentes porque hay muchos tipos de ojos diferentes. Entonces, para mí, yo siento que mientras más variedad de lentes tenga, es mejor porque puedo escoger lentes realmente personalizados para un paciente. Y eso es algo interesante. ¿Por qué? Porque yo no uso la misma marca para todos. Tengo normalmente 3 o 4 casas que son las que para mí son las mejores a nivel mundial. No solo en Costa Rica, las que la mejor calidad tienen a nivel mundial. ¿Por qué? Yo soy de la idea de que si uno va a poner algo dentro del ojo de alguien, dentro del cuerpo de alguien, tiene que ser lo mejor o si no, ni siquiera vale la pena. Entonces, eso es importante, por eso tenemos tantos tipos de lentes, de acuerdo a cada tipo de ojo, de acuerdo a si quiero dejarlo con anteojos, si tienen un astigmatismo muy alto y le tengo que poner un lente tórico, que es un lente especializado para eso. Y esto ha cambiado continuamente. Ahorita tenemos muchísimos lentes. Hace 10 años teníamos unos lentes como esos que se ven arriba, anaranjados y azules y diferentes cosas, que ya realmente eso ha ido cambiando poco a poco. ¿Quién es el que escoge el tipo de lente? Yo llego y le digo, señor, señora, lo que le voy a poner es tal lente. Yo le sugiero, o sea, de los estudios que se hizo y de todo, yo lo que le hago es sugerirles, en mi experiencia, el mejor lente para usted es este lente de esta marca con este poder. También, obviamente, aquí viene algo que es algo controversial, no controversial, pero es algo que siempre preguntan en redes sociales, siempre me preguntan en charlas y así. Bueno, el precio, ¿de qué depende el precio de la cirugía? La mayoría es del lente, porque hay cambios muy grandes de precio entre el tipo de lente, por ejemplo, para dejar de usar anteojos, por decir así, o el monofocal que me deja ver de lejos e intermedio, pero de cerca ocupo usar anteojos. Entonces, esas son cosas que a veces tienen que impactan un poco la cirugía, pero uno siempre les sugiere el mejor lente de acuerdo a la experiencia. Muchas veces yo les digo, los lentes para dejar de usar anteojos se llaman lentes premium. La industria les dice lentes premium. Sin embargo, no es que a todo el mundo ese lente le vaya a ir bien y que vaya a ser su lente premium. Realmente, para mí el lente premium es el lente que de acuerdo a cómo conocemos al paciente, de acuerdo a cómo revisamos ese ojo, es el lente que me va a decir, con este voy a tener un mejor resultado visual. Aquí podemos ver otros modelos un poco más grandes. Este tiene estos anillos, esto es un multifocal y este no tiene anillos, es un monofocal. Así se ve después de la cirugía, varios días después de la cirugía podemos llegar a ver donde ponemos gotas para dilatar, los lentes tienen que estar centrados como este o este también. Ahora, esta parte es muy interesante, muy importante para mí en general. ¿Qué espera o qué es lo que los pacientes pueden esperar después de una cirugía de catarata? Saliendo, ¿qué es lo que hacemos? Termina la cirugía, estamos hablando, les explico las gotas, les explico cómo vamos a utilizar el medicamento. Normalmente utilizamos gotas de antibiótico, antiinflamatorio, utilizamos otro antiinflamatorio en gotas y a veces utilizamos lubricante inclusive. Y esas gotas empiezan desde el día 1 de la cirugía. Saliendo de quirófano y llegando a la casa, empezamos las gotas. Y eso lo vamos a ir poniendo más o menos 2, 3 semanas. Eso depende mucho de cada paciente y todo, pero vamos a empezar con las gotas. Vamos a salir con algún dolor, con alguna molestia. No, algunas veces tienen un poquillo de dolor de cabeza, más que todo porque a la hora de operar, pues están viendo una luz de un microscopio. Eso puede generar un poco de dolor de cabeza. Sin embargo, el anestesiólogo también les pasa antiinflamatorios por la vena y medicamentos para que estén tranquilos y que no tengan mayor molestia. Hay pacientes que salen caminando, hay pacientes que salen como si nada. Uno no recomienda que se vayan manejando si los operaron ese mismo día, aunque hemos tenido pacientes que no hacen caso y lo hacen. Uno prefiere que vayan acompañados, que salgan de quirófano relajados y todo, pero es un proceso bastante amigable. Se les ponen estos protectores oculares, como el de esta paciente en esta foto, y esos protectores les decimos que desde el día 1 nada más los vamos a levantar, ponemos las gotas y volvemos a poner. Los vamos a utilizar más o menos durante la primera semana después de la cirugía
Y eso poco a poco ya lo vamos desechando la primera semana en la noche, principalmente para dormir después de la cirugía. Durante el día no es necesario utilizarlos. ¿Por qué en la noche? Porque a veces por la cicatrización normal les da un poco de picazón y donde se van a rascar pueden tocarse el ojo. Entonces por eso uno pone estos escudos. Otra pregunta que me hacen mucho es, lentes oscuros. ¿Necesito usar lentes oscuros después de la cirugía de catarata? Hay muchos lugares que les dan un kit postoperatorio con unos lentes oscuros como de avispa, así gigantes y todo. A mí no me gusta. ¿Por qué? Realmente no a todos los pacientes les va a molestar muchísimo la luz. Yo prefiero que si hay molestia, usemos cualquier lente oscuro. Pero si no hay molestia, no es necesario estarlos utilizando inmediatamente después de la cirugía, porque si no, se hacen como muy, ¿qué les digo? Se acostumbran mucho a estar siempre con lente oscuro y después ya es muy difícil quitarlo. Entonces es algo que particularmente a mí no me gusta en general. ¿Qué hacemos en cuanto a la hora de dormir? Les decimos que las primeras noches no duermen totalmente planos, sino que duermen como a 45 grados más o menos, que tratan de no dormir boca abajo porque pueden raspar el ojo. Lo que uno les prohíbe, entre comillas, durante la primera semana es agacharse y cargar cosas pesadas, pero eso es algo que estamos hablando de cosas realmente pesadas. La otra cosa es uno les dice que por lo menos un mes traten de no meter la cabeza a piscinas, mares o ríos. Esa es como la restricción un poquillo más grande, pero desde el día uno pueden ver la tele, pueden intentar leer, pueden comer lo que quieran, pueden salir a caminar, son cosas que se pueden hacer desde el día uno en general. Otras cosas que no hemos hablado, riesgos de una cirugía de catarata. ¿Existen los riesgos? Claro, como cualquier cirugía existen los riesgos. Sin embargo, hay acciones que podemos hacer para disminuirlos. Nunca desaparecerlos, pero disminuirlos. Por ejemplo, riesgo de infección de una cosa que se llama una endoftalmitis. Una endoftalmitis es que después de la cirugía se metió un bicho y me hace una infección dentro del ojo. Es un cuadro muy severo que puede llegar a que el paciente pierda por completo el ojo. ¿Qué es lo que hace uno para prevenir? Primero, son casos donde se puede ver como en el 0.001% de los casos de cirugía de catarata. Es un porcentaje muy bajo, pero para disminuir más esto, yo les dejo gotas de antibiótico 3 días antes de la cirugía. Durante la cirugía ponemos antibiótico dentro de su ojo y dejamos 1 o 2 semanas de tratamiento con antibiótico en gotas. Entonces eso disminuye un poco más los riesgos. Otros riesgos que tenemos, y eso es más en cataratas ya maduras, lo que hablábamos antes de esas cataratas blancas. Si son cataratas muy duras, algunas veces las estructuras están muy débiles dentro del ojo. Uno quita la catarata y donde va a intentar poner el lente intraocular adentro de la bolsa, que es como se llama, lo puede sentir como muy débil, que las estructuras no lo pueden aguantar muy bien. En ese caso, uno no pone el lente en ese momento, puede poner un lente sobre el iris, sobre la parte de color, o del todo no pone el lente y rehabilita al paciente con un lente de contacto. Siempre hay opciones que podemos utilizar, pero ahí es mucho de la decisión del cirujano en ese momento de cuál es la mejor opción que tenemos. Vamos a ver varias cosas más. Aquí podemos ver, por ejemplo, el día uno. Esta es una paciente operada por mí. Esta paciente es el día uno posoperada. ¿Qué ven en ese ojo? Se ve un ojo normal. Yo no veo ese ojo rojo, yo no veo ojo sangrante, yo no veo la córnea opaca. Y así es como se tiene que ver un ojo después de una cirugía de catarata mínimamente invasiva. Yo les digo a los pacientes que debe parecer como que los operaron, pero que no les hicimos absolutamente nada. ¿Qué espera uno de los pacientes? ¿Qué es lo que van a ver el día uno? Que cambien totalmente los colores, que la visión ya es una visión bien definida, que puedan ver cosas lejanas, si tienen un multifocal de todas las distancias que puedan leer, inclusive es un cambio total desde el primer día de la cirugía. Pero así como están viendo este ojo, es como debería verse ese proceso ya que culminamos una cirugía. Normalmente los seguimientos los hacemos a las 24 horas, los veo, luego los veo a la semana o a las 2 semanas y luego al mes, y al mes ya uno los da de alta del procedimiento. Cualquier cosa siempre uno está disponible para que llamen si hay alguna duda, alguna cosa, pero eso es como el proceso en general de una cirugía de cataratas. No sé si podemos ir ahora sí bueno, para responder la pregunta que dejé antes en el aire, ya les voy a enseñar una cosa acá. Voy a hacerme para atrás. Si ustedes se fijan acá, por ejemplo, en uno pone el lente en una bolsa que se llama la cápsula, bueno, sí, la bolsa capsular. La bolsa capsular tiene una parte anterior y una parte posterior. Si ven aquí se ve un círculo donde estoy señalando que es donde se abrió para entrar al cristalino. Sin embargo, más o menos un 30% de los pacientes operados de catarata en un tiempo después de la cirugía puede llegar a que la bolsa en la parte de atrás se empiece a poner opaca. Eso se llama una opacidad capsular.
Es lo que popularmente la gente llama que se le ensució el lente. Realmente el lente no se ensucia a menos de que sea un lente de muy mala calidad, pero los lentes de buena calidad realmente no se ensucian. Lo que pasa es que esa bolsa se pone opaca. Pero muchas veces, para no tener que darles esta explicación, le dicen, ay, se le puso opaco el lente y hay que limpiárselo. ¿Cuál es la solución en ese caso? ¿Hay que volver a operar? No, realmente no. Lo que uno hace y es una vez en la vida utiliza un láser especial que usamos aquí en el consultorio para disparar a esa bolsita, porque lo veríamos así. Ese lente va a quedar metido en una bolsita como acá, disparamos en esta bolsita para limpiar eso que está opaco en la parte de atrás. Entonces, eso es lo que consideraría uno en ese caso, en esa pregunta que me hacían, que se operó hace algún tiempo y que siente que la visión está bajando. Probablemente tenga una opacidad capsular posterior y se tenga que limpiar con láser. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Sí, doctor, tenemos varias. Vamos a escoger unas cuantas, Ujú. para no quitarle mucho tiempo. Bueno, dice que por acá Nidia Chacón dice que ya tiene una catarata, pero que quiere saber cuánto puede esperar, lo máximo, digamos, hasta operarse. Esa es una pregunta excelente que siempre me hacen. Realmente yo les digo que hay un, hay dos formas de abordar este problema o hay dos formas de verlo en general. Yo prefiero salir del problema lo más pronto posible y no esperar a ponerme peor a esperar a obtener una catarata madura y tener que operarme donde aumentan un poco los riesgos y todo. Sin embargo, en este caso realmente no hay como un número mágico, eso es una mentira y es una mentira muy grande también y eso es algo que a uno como oftalmólogo le molesta cuando van con alguien más y alguien más les dice, mire, tiene que operarse en 2 semanas o se va a quedar ciego o se va a quedar ciega. Eso no es cierto. Las cataratas son cosas que van lento a lo largo de mucho tiempo. Sin embargo, la recomendación aquí sería, si ya doña Nidia tiene una catarata que le está cambiando la visión, que ya está batallando, que está con problemas para ver, para manejar, muchas veces las cataratas se relacionan con cosas como fracturas de cadera, con depresión también. ¿Y por qué? Porque pues donde empiezan a ver feo, les cuesta un poco la tercera dimensión, se pueden caer y se fracturan la cadera. ¿Por qué con depresión? Porque cada vez se van sintiendo más encerrados en su casa, que no pueden salir, que no se sienten cómodos para esto o aquello. Entonces, ahí el punto es, si ya tengo síntomas, si ya estoy incómodo con esto, es mejor operarlos antes de que se ponga peor. Voy a tener una recuperación más rápida, es una recuperación que no es dolorosa y que es prácticamente instantánea. Entonces, sí es importante en estos casos que no hay un número mágico de cuánto puedo esperar. Yo prefiero decirles, ok, tiene molestia, hagámoslo lo más pronto posible sin que sea una emergencia. Perfecto. Por acá nos preguntan por las cataratas infantiles o las congénitas, ¿verdad? Dice que el Ujú. bebé tuvo que operarse a los 6 meses, y le colocaron un lente intraocular, pero pregunta que si más adelante ese lente habrá que cambiarlo o si ya le queda como para siempre. Muy buena pregunta. Ahí hay dos corrientes o dos formas de verlo a nivel de los oftalmólogos. Cuando alguien tiene una catarata congénita, es un cristalino que cuando nacen ya viene opaco. Lo más importante en este caso es, mientras más pronto se encuentre, mejor. Mientras más rápido se pueda tratar, mejor, porque mientras más rápido lo trato, más rápido rehabilito al ojo y es menos probable que vaya a tener una secuela a largo plazo. Antes se hablaba de que a los 2 años se tenían que operar, a los 3 años. Realmente eso ya no es cierto. Les digo, yo opero pacientes recién nacidos de cirugía de catarata y de eso, aprovechando aquí un comercial en general, nosotros aquí en Bíblica, mi esposa la doctora Carla Bandic, que yo también soy oftalmólogo, estamos haciendo un programa de tamizaje neonatal. Niños recién nacidos, hacerles revisión oftalmológica. Y hemos encontrado niños con cataratas congénitas, con ciertas cosas que se pudieron dar tratamiento en el momento y de que lo contrario hubieran estado años, meses, no sabemos, y que ya hubiera tenido un problema en rehabilitación visual. Entonces, en esos casos es tratar lo más pronto posible una catarata congénita. Ahora, ¿por qué les decía que hay dos corrientes de pensamiento? Antes se hablaba de que se operaba la catarata congénita y como es un ojo en crecimiento, no se les ponía lente, no se les ponía lente intraocular. Y hay otra gente que dice, ok, opérelos de catarata congénita y póngale un lente intraocular para empezar a rehabilitar el ojo. Las dos corrientes son válidas Doctor, ¿nos escucha? de No. acuerdo a sus puntos de vista. Sin embargo, no es algo como que uno ponga un lente ahora y que más adelante lo tenga. Rehabilites con anteojos, con lentes de contacto, diferentes cosas. Normalmente el lente uno no lo cambia más adelante.
Ok, perfecto. Por acá también nos preguntan que si es posible viajar en avión luego de la cirugía y qué pasa si hay operaciones previas como queratotomía. Es que es la misma persona, entonces por eso se las leo juntas. Perfecto, no hay problema, no hay problema. Con respecto a los viajes en avión, nosotros tenemos aquí muchos pacientes que vienen del extranjero a operarse, tienen pocos días, se regresan con una cirugía de catarata normal, exitosa, no hay ningún problema. Realmente cuando no pueden volar ya son cirugías específicas del ojo, como por ejemplo cirugías de retina. En un desprendimiento de retina ponen gas dentro del ojo, el gas con la altura se expande, entonces en esos casos es que no pueden volar, pero en cirugías de catarata pueden volar al día siguiente si quisieran, que no hay mayor problema. Con respecto a cirugías previas, sí es muy importante los pacientes que tienen antecedentes de cirugía refractiva, sea cirugía con bisturí o sea cirugía con láser. Realmente los cambios o las cosas especiales que tienen que tomarse en cuenta son para el cirujano, no es tanto para el paciente. ¿Por qué? Porque hablábamos antes que los estudios preoperatorios usábamos unas fórmulas especiales para saber el tipo de lente que ocupa este paciente. Por ejemplo, es un ejemplo por decir, si para el paciente normal se ocupan 20 mediciones, para una persona que usó o que tuvo una cirugía láser, una queratotomía radiada, que era cuando los hacían con bisturí, ocupamos el doble. ¿Para qué? Para que sean lo más precisas posibles, porque ya son ojos que no son ojos vírgenes, son ojos que se tocaron, que tienen ciertas alteraciones, que ahorita la ciencia nos permite poder corregir y ser lo más específicos y lo más precisos posibles. Pero es algo que al cirujano le toca trabajar, por decir de alguna forma, un poquito más para ser preciso. Ok, nos preguntan si la catarata puede hacer que se suba la presión del ojo porque le dijeron que eso la puede dejar ciega. Sí, y sí lo puede hacer. Aquí les explico con este modelo, finalmente, digamos. Habíamos hablado que el cristalino se iba poniendo opaco. La presión del ojo se produce, no sé si ven que aquí hay como unas montañitas. Aquí se produce un liquidillo, una huilla, por decir así, se llama humor acuoso. Pasa por delante del cristalino, por la pupila, y aquí 360 grados está el drenaje del ojo. Así es como se controla más o menos la presión interna del ojo. El problema es que el cristalino, después de los 40 años, cuando empiezan la presbicia y también con la catarata, se hace cada vez más rígido y más gordo. Entonces puede empezar a empujar hacia adelante. Donde ese cristalino empuja hacia adelante, puede tapar el drenaje del ojo y subir la presión. Si eso nos ocurre durante mucho tiempo y está continuamente en esas, puede llegar a desarrollar un glaucoma de ángulo cerrado y puede llegar a perder la visión irreversiblemente. Ahí en ese caso, si llega a perderse todas las fibras del nervio óptico y hacerme un glaucoma absoluto, por más que le opere la catarata, no va a servir para nada. Ya eso es una pérdida de visión irreversible. Entonces, siempre es importante, si es un paciente que está haciendo cierres angulares, que es como se llama cuando se tapa el drenaje, hacer una cirugía a tiempo y no esperar a que eso me dé ya secuelas en la parte de atrás. Perfecto. Por acá dice que él entiende que es, o sea, los precios dependen como del tipo de catarata y de cada persona, ¿verdad? Pero si nos puede dar un rango de precios. Eso es de las preguntas que son más difíciles de responder y les voy a explicar por qué. Porque muchas veces pueden decir, no, es que el doctor no quiere decir precios y esto y lo otro. Lo que pasa es que es muy difícil saber sin revisar a los pacientes. ¿Por qué? Depende de varias cosas. Hablamos de que hay dos tipos de lentes en general, monofocal y multifocal, pero tengo varias marcas en cuanto a los lentes. Tengo también si tienen astigmatismo o no tienen astigmatismo. Tengo otras cosas específicas de la cirugía, si por ejemplo es una catarata después de un trauma, está todo pegado, tengo que usar unas cosas que se llaman ganchos, todas esas cosas uno las tiene que revisar en el momento. Entonces, yo siempre les digo, no hay una forma de que yo les pueda decir el precio es tanto, porque a menos de que uno ya los vea, uno dice, ok, necesito esto, y esto es más o menos o este es el presupuesto final. A mí me gusta dar presupuestos completos, o sea, todo incluido es esto, no mires esto más esto, porque finalmente eso se sale un poco de control. Más o menos una cirugía de catarata por ojo, y eso les digo, varía muchísimo, desde, o sea, a nivel privado en general. Y aquí hay un punto importante, porque más o menos el rango puede andar como de $1,800 por ojo hasta 3,500, $4,000 por ojo. Es un rango muy amplio y eso depende mucho de estas cosas que les decía. Hay otras cosas que siempre me gusta explicarle a los pacientes, porque mucha gente viene conmigo y me dice, es que quiero una segunda opinión, me vieron en tal lugar, me dieron un presupuesto así. Uno les da un presupuesto y me dicen, ok, está menor, está mayor, está diferente al otro lugar. Uno siempre les explica, ok, en un lugar donde le cobren barato, esperemos que sea que están optimizando los recursos y que están usando
lo mejor y por volumen o lo que fuera. Pero normalmente tienen que recortar costos por algún lado para poder cobrar tan barato. Y normalmente donde se recortan es en insumos, en calidad de los insumos y calidad de los lentes. Y lo que hablábamos antes, si es algo que van a poner dentro de mi cuerpo, yo prefiero que sea lo mejor o si no, no hacerlo del todo. Entonces, eso es algo que siempre les digo a los pacientes. Está perfecto tener segundas opiniones, está perfecto ir donde varios colegas a preguntar, pero que les expliquen cuál lente les van a poner, qué calidad, qué marca, qué nombre tiene ese lente para que lo puedan investigar y podamos ver si es algo que es realmente que valga la pena o si es algo que realmente no. Perfecto, doctor. Y para cerrar, nada más si usted nos puede aportar de ese lado, es que preguntan varios que qué tipo de cirugía se realiza desde la caja. Entonces, ver si usted tiene una postura sobre eso. Realmente eso es algo también importante. En la caja se realiza facoemulsificación igual a como se hace en privado. Realmente yo trabajé algún tiempo en la caja y mi forma de operar en la caja, mi forma de operar afuera es exactamente la misma. Sería antiético hacerlo de otra forma. En la caja lo que uno está un poco limitado es con el tipo de lentes y de insumos. En la caja hay un tipo de lente, nada más. Entonces, una sola marca, diferentes graduaciones, pero una sola marca, no hay lentes tóricos. Entonces, más que todo es eso. Entonces, si hay facoemulsificación, si son equipos buenos, no es cierto que sean equipos malos o lo que sea, pero lo que está muy limitado es el tipo de lente intraocular y ahorita particularmente la lista de espera, que es el principal problema que existe en la institución y que ahora con la pandemia se ha puesto mucho peor porque por muchísimos, muchísimos meses, años inclusive, estuvieron paradas las cirugías oftalmológicas, entonces es algo que ahí va y que se va acumulando y acumulando y como hablamos, a todo el mundo le van a dar cataratas, entonces es algo que nunca va a dejar de aparecer. Y nos preguntan por acá si padecer, digamos, de tiroides o de alguna otra enfermedad, ¿verdad? Que ya uno trae, es que si presenta alguna contraindicación para la operación, esa sería la última. Realmente les puedo decir que no hay una contraindicación específica para la cirugía porque soy diabético, hipertenso, cardiópata, nefrópata. Siempre hay cosas que hablando con otros médicos podemos hacer. Por ejemplo, tuve una paciente una vez que había hecho 3 o 4 veces paro cardiorrespiratorio en quirófano en otras cirugías. Ella la operamos acá en Bíblica con el intensivista. Ahí todo salió perfecto, pero hay formas en que uno puede hacer para coordinar y que la cirugía sea una cirugía segura. Tampoco que tengan todos los años del mundo. Eso es otra cosa que a veces a uno cuando vienen y le consultan es algo que uno es de los primeros mitos que quita, que llegan y me dicen, es que mi mamá tiene 95 años, ya está muy grande, ya no se puede operar, ¿verdad? Yo siempre les digo, mi paciente más grande de cirugía de cataratas tenía 105 años y ese señor se operó y como si nada al día siguiente y todo. Entonces, no es algo que vaya a ser una contraindicación, realmente siempre hay cosas que se puede hacer. Puede que tengamos que hacer modificaciones, llamar a este especialista, llamar a este otro, utilizar diferentes cosas en la cirugía, pero es algo que siempre se puede realizar porque es una cirugía de un bajo riesgo cardiovascular en general, pero les digo, son cosas que uno puede manejar en general. Doctor, y una que se me quedó aquí ya para que todos nos vayamos felices, porque ya casi que logramos, ¿verdad? Al realizar todas las consultas, dice don Adolfo que si una persona se podría hacer un cambio del cristalino sin tener cataratas a modo preventivo, digamos, ¿verdad? Porque dice que los padres sí han sido operados y entonces él pregunta por esta, ¿verdad? Vía preventiva. Eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Es algo que en los últimos años y con la pandemia ha sido algo que ha cambiado mucho. Eso se llama una facorefractiva. Hablamos de que se llama facoemulsificación cuando tienen una catarata. Facorefractiva es quitar el cristalino por motivos refractivos o motivos de prevención. Cada día lo estamos haciendo más. Tengo pacientes cada vez más jóvenes que se operan de este tipo de cirugías. Ponemos lentes multifocales para que queden sin anteojos. Entonces es algo que cada vez estamos haciendo más y cada vez se hace menos láser en pacientes mayores de 40 años. ¿Por qué? Porque este tipo de cirugías, y eso es algo que creo que no he dicho en todo el tiempo, el lente que uno pone dentro del ojo es una graduación que calcula para el resto de la vida. No es algo que tenga que cambiar o que tenga que modificar. Entonces, ese cálculo lo hace para el resto de la vida, entonces por eso es algo que cada vez estamos haciendo más en pacientes jóvenes que quieren independencia de anteojos o que me dicen, es que todo el mundo en mi familia tiene catarata y de repente les apareció, bueno, ¿se puede operar? Sí, sí, claro, se puede operar y es algo que cada vez les digo, estamos haciendo con más frecuencia.
Perfecto, doctor. Ahora sí, llegamos al final de este webinar. Yo quiero recordarle a todos los asistentes que este video va a estar en nuestro canal de YouTube. Nuestro canal se llama Hospital Clínica Bíblica, entonces lo pueden buscar ahí a partir de las 4 de la tarde por ahí. Ya va a estar con ustedes. Ustedes pueden compartirlo, pueden volver a repasarlo, ¿verdad? Para que si tal vez alguna dudilla que el doctor sí mencionó y no pudimos evacuarla aquí en las dudas, para que ¿verdad? Puedan tenerla ahí a mano y eso le iba a decir, doctor, su contacto para que nos cuente dónde está y cómo podemos llegar a Aquí usted. están, gracias, aquí están los datos de contacto de nosotros en mi correo personal aquí del consultorio. Yo estoy junto con mi esposa aquí en nuestra clínica que se llama GUS Oftalmología en el Clínica Bíblica en el edificio Stracan en San José, cuarto piso. Ahí está el número que nosotros utilizamos como central para pacientes, mensajes, WhatsApp, todo y nuestras redes sociales específicamente del consultorio. Perfectísimo, doctor. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Todos quedaron muy complacidos, muy agradecidos por su charla y por compartir su conocimiento con nosotros. Así que muy buenas tardes para todos y nos vemos en un próximo webinar. Gracias, doctor. Buenas tardes, gracias por a todos por participar. A usted. Chao.